Bueno, como dijo el hermano, mi nombre es Wilfer Montoya, por la gracia de Dios, pastor acá en el distrito 22. Y en esta mañana quiero compartirles, mis amados hermanos y amigos, un pensamiento de la palabra de Dios. Ahorita escuchaba al hermano Jairo que decía, bueno, hay muchas personas enfermas, hay diferentes peticiones, diferentes necesidades. Y bueno, vamos a hablar un poquitico acerca de eso y vamos a hablar acerca del dolor, pero el dolor lo vamos a hablar, a abordar desde la perspectiva de la fe o de la esperanza. Vamos a mirar y a tener este tema que he titulado El dolor visto con los ojos de la fe, ¿sí? Y quiero que tengamos una lectura de la palabra de Dios en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 12. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Invito a todos los hermanos que deseen allí mirar sus Biblias y podemos entonces mirar este versículo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Bueno, es una palabra especial, poderosa, y vamos, hermanos, en este momento, entonces, a invocar el nombre del Señor Jesucristo y vamos a pedirle al Señor que sea Él glorificándose en esta hora por medio de este pensamiento, de esta palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Soberano y eterno Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias, Señor Jesús, porque en esta mañana nos permites oír tu voz. Así como tú escuchas de mañana nuestra voz, nuestra petición, nuestro ruego, nuestro clamor. Asimismo queremos en esta mañana oír tu voz, esa palabra de esperanza, esa palabra de aliento, esa palabra de restauración, esa palabra que nos inspira para seguir adelante, perseverando en tu camino. Glorifícate, Señor, prepara los corazones de todas las personas en diferentes lugares de donde se conectan y que en esta hora, Señor Jesús, pueda haber una persona que reciba esta palabra con gozo, que sea edificada, bendecida en tu nombre, Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor Jesucristo. El dolor visto con los ojos de la fe. Bueno, aquí el apóstol Pedro está hablando a una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está siendo perseguida por los religiosos, que está siendo perseguida por las personas que hacían parte de la religión, que hacían parte de todo este grupo de personas como fariseos o también aquellos que hacían parte inclusive del imperio romano. De una u otra manera había persecución para la iglesia naciente y el Señor les dice por medio del apóstol Pedro que no se sorprendan por ese fuego de prueba que ha sobrevenido. Y les dice como si fuera algo extraño, como si algo extraño, algo que no se hubiese dicho o no se hubiese mencionado antes, estuviese aconteciendo. Lo que está diciendo es que cuando llegan pruebas, cuando lleguen dificultades, no es algo extraño. Tal vez lo extraño es que no lleguen, pero está diciendo que lleguen dificultades, que lleguen problemas, es algo totalmente normal. Algunos quieren pensar o decir a una persona, no, usted le llegó a esa prueba porque ha pecado. Y ese era el pensamiento de las personas y del pueblo de Israel en aquel entonces, cuando a alguien le pasaba una tragedia, cuando alguien tenía un sufrimiento muy fuerte, cuando alguien atravesaba por una situación de calamidad, entonces esa persona era
tildada como una persona pecadora, como que había hecho algo malo. Ustedes recuerdan en San Juan capítulo 9, cuando los discípulos van con Jesús y ven a un ciego de nacimiento. La pregunta de ellos es, Señor, ¿quién pecó para que haya nacido ciego, él o sus padres? Porque relacionaban una tragedia, una situación de dolor, la relacionaban con pecado, con que había hecho algo muy malo. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con Job. Cuando Job le ocurre toda esta tragedia, que ahorita la mencionaremos un poco, cuando Job le ocurre toda esta tragedia, que pierde su familia, pierde sus riquezas, sus posesiones, pierde su salud y está en una condición muy grave. Entonces su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y los amigos que llegan a visitarlo, después de estar unos días en silencio viendo su condición, cuando abren su boca empiezan a decir, Job, es mejor que confieses tu pecado, porque a un hombre justo no le pueden pasar todas estas cosas que te están sucediendo a ti. Pero resulta que ese era el pensamiento de ellos, pero que no es así. Cuando Jesús va con sus discípulos y ellos le preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces la respuesta del Señor es que no es que haya pecado él o sus padres, sino que dice, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es para que Dios se glorifique en su vida. Así que aún en medio del dolor, hermanos, hay un propósito de parte de Dios. Aún en medio de la dificultad, hay un propósito de parte de Dios. Y por eso entonces dice, cuando venga la prueba, no piensen que es algo extraño que está sucediendo. No piensen que, ¿por qué me sucedió a mí? ¿Por qué a mí este dolor? Sino que dice ahí, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero viene una pregunta, porque dice aquí el apóstol, gozaos. ¿Cómo puede gozarse alguien que ha perdido un ser querido? ¿Cómo puede gozarse alguien que tiene una enfermedad incurable y que le causa dolor y que tal vez en esta mañana haya alguien con esa situación? ¿Cómo puede gozarse alguien que está a punto de perder su familia, que está atravesando por una crisis en la pareja, que sus hijos se han revelado? ¿Cómo podrá gozarse? ¿Será que hay algún problema en el texto? ¿Por qué el apóstol Pedro dice gozaos y alegraos y está hablando del dolor, de la prueba? Y todas estas cosas que acabo de mencionar son cosas que nos causan a nosotros dolor, que nos causan a nosotros tristeza. Pero está diciendo allí que ese dolor debería antes causarnos o gozarnos en medio de ese dolor. Porque hermanos, el dolor hace parte de la existencia humana, pero los seres humanos no queremos pasar por el dolor ni por el sufrimiento. Hacemos todo lo posible para evitarlo, los seres humanos. Por ejemplo, los adelantos científicos, todo es para hacerle la vida más fácil al ser humano, para que evitarle hasta lo más posible el dolor, las pastillas, las inyecciones, la anestesia cuando va a haber una cirugía, y en otros extremos en lo que no estamos de acuerdo, como la eutanasia. La persona no quiere sentir más dolor y prefiere una inyección para morir, el aborto y tantas cosas que hoy en día van degradando a la sociedad. Pero todo eso lo hacen para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento. Pero quiero volver a repetir, y es que el dolor hace parte de la existencia humana. Antiguamente cantábamos, en la presencia de Dios se quita todo dolor. Y en verdad que en la presencia de Dios tenemos descanso, en la presencia de Dios tenemos paz, en la presencia de Dios podemos nosotros rendir todas nuestras circunstancias, pero el dolor hace parte de la existencia humana. No podemos ir a ninguno de los dos extremos. Cuando uno predica y le dice a las almas, conviértase al Señor y se le van a acabar todos los problemas. Eso realmente no es así.
pero tampoco al extremo de los que dicen, no, es que usted se entrega al Señor y viene una cantidad de problemas, de luchas, de dificultades. Tampoco. Es que las circunstancias hacen parte de nuestra existencia, solo que con el Señor es mucho más fácil llevar cualquiera de estas cosas que nos pueden pasar por el simple hecho de existir. El Señor fue muy claro y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. El Señor nunca nos trajo a su camino con mentiras, con engaños. Él ha sido claro y dice, en el mundo tendréis aflicción. Es una realidad. El hecho de estar vivos, el hecho de estar en este cuerpo, que el apóstol Pablo dice, este cuerpo nos humilla, es muestra de nuestra fragilidad. Esta pandemia que ha pasado la humanidad nos ha hecho reflexionar aún a los más grandes y poderosos, lo frágil que es el ser humano. Y por eso el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero al instante hay una palabra esperanzadora que dice, pero confiad, yo he de que el Dios Todopoderoso está a nuestro lado, de que no estamos solos en medio de la dificultad. El Salmo capítulo 103, a partir del versículo 13, nos dice de la siguiente manera, Salmo 103, 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. O sea, Él sabe lo que es, lo frágil que somos. Y dice, se acuerda de que somos polvo. Él sabe que somos seres humanos frágiles, somos polvo. Porque dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero dice ahí, en medio de todo eso y esa fragilidad, dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Nosotros somos frágiles, nosotros los seres humanos nos enfermamos, pasamos circunstancias difíciles. Alguien puede ser fiel en su trabajo, puede ser fiel a Dios y quedarse sin un empleo. Pero en medio de todo eso, el Señor dice, no estás solo. En medio de la aflicción, el Señor dice, tranquilo, yo estoy a tu lado. Yo me acuerdo de que tú eres polvo, pero que yo soy el Todopoderoso. Por eso, nosotros no podemos mirar el dolor como una circunstancia que sea adversa, sino que las aflicciones, el dolor, produce en nosotros cosas maravillosas y es ahí donde se ve el propósito de Dios. No es que Dios quiera lo malo para nosotros. El Señor le dijo a los discípulos, este hombre no nació ciego porque haya pecado él o sus padres, sino porque yo tengo un propósito con él. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y al instante tomó polvo de la tierra, escupió saliva, le untó al cieguito allí en sus ojos y le dijo, ve y lávate al estanque. Y mientras él va y se lava, ya regresa viendo. Así que Dios quería hacer una obra poderosa. Es para que las obras de Dios se glorifiquen en él. Entonces el Señor les cambió a ellos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué? Y se los cambió por un ¿para qué? ¿Qué propósito? Es para que Dios se glorifique en él. Y qué bueno que en esta mañana, mis queridos hermanos, nosotros podamos cambiar esa pregunta, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué los demás tal vez, como lo pudo pensar el salmista, el salmista Asaf, Salmo 73, cuando dice, ¿por qué a mí vienen todas estas desgracias? Y aquellos que no temen a Dios, aquellos que están alejados de Dios, les va bien. Yo miro a los demás y los veo muy bien, los veo bendecidos, los veo prosperados, y yo que me he guardado solamente males. Y él dice, llegas a decir, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, he guardado mis manos en inocencia. O sea, en vano me he guardado para Dios porque veo que
A los malos les va bien y a mí me va mal. Pero él termina diciendo que hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de aquellos. Hasta que entrando en ese santuario de Dios comprendí. Y cuando él dice que él comprende, entonces de esa manera él ya puede decir, ah, no, Señor, es que ya sé, a ellos los has puesto en desoladeros y pronto los harás caer. Señor, perdóname porque era tan torpe que no entendía. Señor, era como una bestia delante de ti, pero ahora comprendo, Señor, que no hay nada más grande en esta tierra que tu presencia, Señor, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque cuando podemos entrar en la presencia de Dios, en comunión con Dios, entendemos ese propósito que Dios tiene para con nosotros, para con nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere que tú comprendas en esta hora, que no es porque Dios no te ame, que estás pasando y atravesando por el dolor, porque Dios se haya olvidado de ti, sino que hay un propósito. ¿Qué produce las pruebas? ¿Qué produce el dolor? ¿Qué debería producir? Miremos algunos puntos. Primero, Pablo dice en segunda de Corintios capítulo 4, verso 17. Busque ahí, hermano, también los que están ahí con sus Biblias. ¿Qué produce el dolor? ¿Qué debería producir? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que, que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí está diciendo el apóstol, y él empieza diciendo, si usted mira este capítulo, él dice que somos como vasijas, vasos de barro frágiles, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea que nosotros somos seres que muy limitados, muy limitados. Y entonces está diciendo allí, somos como esos vasos de barro, que estamos atribulados en todo, dificultades. Y termina diciendo, pero todas estas dificultades debe producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que quiere decir, mis amados hermanos, es que esta dificultad nos hace nosotros mirar hacia el cielo y recordar que aquí estamos de paso, porque esta nuestra morada terrenal se va a deshacer, porque este cuerpo que nos humilla, que se enferma, que muchas cosas le causan dolor, pronto estaremos en un cuerpo incorruptible, glorioso, porque tenemos esa esperanza de verlo a él cara a cara. Y dice la Biblia que ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que este dolor, esta circunstancia, cuando atravieses o si estás atravesando en este momento, nos debe recordar que aquí somos peregrinos y extranjeros, que nosotros muy pronto nos iremos a una morada eterna. Y por eso esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque nos estamos preparando para ese encuentro con nuestro Salvador. Alabanzas al nombre del Señor. Algo más que debe producir entonces el dolor, las dificultades, lo menciona también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 3. Dice, vamos a buscar ahí, para que algunos se encuentren, Romanos capítulo 5, verso 3. Gloria al Señor Jesús. Y dice de la siguiente manera, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las pruebas producen paciencia. Y hablar de paciencia es algo muy interesante porque
El Señor nos dice, hermanos, en Santiago capítulo 5, verso 7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hermanos, dice, tened, por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. No es unos días, no es unos años. Es lamentable ver hermanos que perseveraron en el camino del Señor por algún tiempo, que perseveraron en el camino del Señor unos 5, 10 años, 20, hasta 30 años, y luego al final de sus vidas se desesperaron, se fueron, se apartaron, o están por allá en otro grupo creyendo otras doctrinas erradas. Pero acá está diciendo el Señor que hay que tener paciencia hasta la venida del Señor. Así que esto es muy importante. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y por eso dice el Señor allí, no se quejen, no nos quejemos unos con otros. Hermanos míos, tomad, verso 10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomemos a esos profetas por todo lo que ellos pasaron, ejemplo de paciencia. Y dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Qué contradicción, es cierto. Bienaventurado quiere decir feliz, quiere decir muy feliz, muy feliz. Feliz, muy feliz quiere decir bienaventurado. Y acá está diciendo, los bienaventurados, los muy felices son los que sufren, porque en el reino de Dios todo es distinto, porque aunque nosotros, los seres humanos, todos atravesamos por momentos de dolor y aflicción, los que estamos en Cristo pasamos el dolor, pero con una esperanza. Y ahí es donde marca la diferencia. Y dice, eh, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hablar de paciencia es hablar de Job, que pasa por una tribulación tan grave que no sé si alguien en este momento puede atravesar algo como lo que él pasó. Y es que él pierde sus hijos en un solo día, pierde sus riquezas, pierde su ganado, pierde su casa, pierde la salud. Tenía una sarna que llegaba desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, se rascaba con un tiesto. La que le quedó fue la esposa y le dice, maldice a Dios y muérete. Llegan sus amigos y lo juzgan diciendo que ha pecado. Pero en medio de todo eso, aunque como ser humano se dolió, aunque como ser humano maldijo el día de su nacimiento, no maldijo a Dios, maldijo el día de su nacimiento, aunque como ser humano tuvo ese dolor tan grande, dice el hombre hastiado de días y lleno de sinsabores, dice él. En otra oportunidad dice, ¿dónde está Dios? Quisiera saber dónde hallarlo, porque voy a ir donde Él esté y voy a exponerle mi causa y mi queja como ser humano. Pero mire la paciencia, porque en medio de todo eso, Él también pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En medio de su aflicción y su dolor, Él también puede expresar y decir, yo sé que aunque mi cuerpo se esté muriendo, desvaneciendo, deshaciendo, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, dice, porque yo sé que mi Redentor vive. Y yo no sé cuántos en esta mañana que estén atravesando por un momento difícil puedan decirlo con toda confianza y con toda fe. Yo sé que mi Redentor vive. Alabanzas al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dios está en esta mañana con nosotros, está contigo y no te olvides que Él vive, que Él está ahí. Job por un momento pensó que Dios lo había dejado, pero Él finaliza, cuando finaliza todo este proceso, porque fue a través de este proceso que Job, aunque era un hombre bueno, pudo conocer a Dios. Y entonces Él finaliza diciendo, Señor, de verdad, de oídas te había oído solamente. Había escuchado de ti, pero Señor, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven y me arrepiento, Señor Jesús. Me arrepiento. Y es ahí, hermano querido, donde nosotros tenemos que pensar en algo.
Nosotros, cuando pasamos por esa dificultad, hay un propósito. Dios quiere que lo podamos conocer más, que podamos profundizar en Él, tener una experiencia con Dios. Y entonces Dios después lo bendice y le da inclusive más de lo que había perdido. Alabanzas al Señor. Así que las pruebas producen también paciencia. Pero el sufrimiento y el dolor, aquí está el tercer punto. Retomemos. Lo primero, produce un eterno peso de gloria. Lo segundo, estas pruebas producen paciencia. Pero lo tercero, también nos dan una oportunidad de madurez espiritual. Santiago, capítulo 1, verso 2. Santiago 1, 2 dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Otra vez la contradicción. Dichosos cuando estemos sometidos a pruebas de toda clase. Dice, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Alabanzas al Señor. Esos momentos que pasamos y que todos hemos pasado, nosotros con la familia hemos pasado momentos difíciles, pero han sido una oportunidad para conocer más a Dios, para avanzar en la madurez espiritual. Cuando nuestro primer hijo nació, Josué, que ya ahora tiene 10 años, cuando él nació, mis queridos hermanos, a pesar de que hubo todo un embarazo tan normal, no hubo complicaciones, pero en el momento de nacer todo cambió, todo se complicó, tuvo sufrimiento fetal, eh, hizo meconio, comió de ese meconio en el vientre de la mamá. Bueno, él convulsionó y salió prácticamente de allí cuando nace sin ninguna expectativa de vida. De una vez lo llevaron a cuidados intensivos, al igual que la mamá. Y cuando yo voy a ver el niño, eh, lo que me dice la pediatra, me dice, papá, mire su hijo, lo vi conectado, entubado por toda parte, un bebecito recién nacido. Y me dice, papá, no se haga muchas expectativas porque él está muy mal. Él no tiene esperanza de que salga de acá bien. Entonces, hermano, pues imagínese uno con toda la expectativa de su primer niño y que le digan unas palabras, eso fue un dolor muy grande. Salí de allí, claro, humanamente muy triste, muy afligido y nos pusimos a orar y bueno, y a confiar en el Señor. Y iban pasando los días y ya nos permitían entrar a verlo 5 o 10 minuticos, a ver a nuestro hijo. Y le decíamos ese versículo, él se llama Josué, y le decíamos, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Alrededor habían niños muy graves, pero nosotros veíamos a los papás llorando, afligidos, y claro, humanamente uno se siente así, pero nosotros lo que hacíamos era leerle la palabra a ese bebé y cantar, y cantábamos y decíamos, Señor, esos 15 minutos era un devocional que hacíamos prácticamente. A los días, la pediatra me dijo, papá, el bebé va evolucionando un poquito, pero prepárese que si él sale vivo, entonces prepárense para venir acá por lo menos unos 3 meses, 3 meses seguidos. Y resulta, mis queridos hermanos, que este Dios grande y poderoso que tenemos, que nos permite que pasemos por todas esas pruebas, pero como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabe por qué? No porque no venga la prueba, sino porque tú estarás conmigo. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a los días, hermano, 15 días, a los 15 días salió de allá de esa clínica. Los pediatras, los médicos, enfermeras le decían o le pusieron el niño milagro. Y ese niño milagro ya tiene 10 años. Y bueno, por contar algo, pero yo sé que usted también ha vivido experiencias con Dios. Y estas experiencias nos ha llevado a conocer más a Dios,
a madurar, a crecer. Por eso dice que este sufrimiento debe llevar a la perfección, a una madurez plena, perdón, y que no nos falte nada. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Jesús podría habernos salvado sin la cruz, claro. O es que él era masoquista y quería el sufrimiento. No, humanamente él no quería pasar por el sufrimiento de la cruz. Pero mire lo que dice en Hebreos capítulo 12, verso 2. Miremos ahí Hebreos capítulo 12, verso 2, lo que nos dice también la poderosa palabra del Señor en esta hora. Qué bueno es el Señor. Yo siento que Él está con nosotros en esta hora, en esta mañana. Gloria a Dios, glorificándose, bendiciéndonos de una manera especial. Dice la palabra del Señor: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Jesús sabía que iba a la cruz, pero que ese sacrificio traería un resultado. Dice ahí: por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Por el gozo. O sea que él soportó todo eso, soportó porque humanamente él dijo: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Porque vuelvo a repetir, los seres humanos no queremos el dolor, no queremos el sufrimiento. Pero está diciendo allí que por el gozo puesto, o sea, por lo que venía después de ese sufrimiento, él soportó la cruz. ¿Cuál era el gozo que él esperaba? Es lo que decía el profeta Isaías cuando dijo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea que el gozo del Señor, el fruto de la aflicción de su alma era esta iglesia, y ver lo que él podía ver, porque él conoce el futuro, ver una iglesia transformada, una iglesia que él ha redimido de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, que hoy le alaba y lo glorifica. Ese era el gozo puesto delante de él, y por eso él puso su rostro, dice que como un pedernal, o sea que como una roca, enfrentó el sufrimiento con valor, lo enfrentó con tesón, y aunque él humanamente sintió todo ese dolor, había un gozo, y por eso cuando él finaliza, no vemos a alguien allí lamentándose, sino que dice: consumado es. Aleluya, gloria a Dios, lo logré, he vencido. Y por eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que mirar el gozo que está puesto delante de nosotros. Nosotros eh, podemos mirar que estas aflicciones y que el dolor hace parte de nuestra naturaleza humana, pero este dolor hay que mirarlo desde la perspectiva redentora, que es algo que nos permite crecer, algo que nos permite ser mejores, algo que nos permite ser más maduros, resilientes, encontrar esperanza, esa transformación en medio de la dificultad. La resiliencia es la capacidad de aguantar una situación difícil y volver a la posición original, así como el caso de la palmera, que está allí erguida, levantada, pero cuando llega la tormenta y los vientos fuertes, esa palmera como que se inclina, y hasta que uno parece ver que se quebró, que ya esa palmera va a terminar por ahí arrastrada. Pero cuando pasa ese viento nuevamente, se incorpora y se levanta. Alabanzas al Señor Jesús. Y de esa manera, hermano, a veces vienen como esas temporadas difíciles, esos vientos de prueba que nos hacen doblegar humanamente, pero que en Cristo nos volvemos a levantar y estamos en pie, porque Él es nuestra fortaleza, es nuestra esperanza. Hermano querido, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No está diciendo todas las cosas nos salen bien, no, todas las cosas nos ayudan para bien, aún la dificultad. Así que el dolor hay que mirarlo con los ojos de la fe. ¿Qué propósito tiene Dios con mi situación? Cuando nosotros lo miramos de esta manera, entonces podemos encontrar el propósito de Dios. El apóstol Pablo
rogó para que Dios le quitara el dolor, el aguijón. Usted lo ha leído ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7. Dice que él había, o él clamó, aquí tengo otra versión, para que le quitara a Dios ese dolor. Dice segunda de Corintios 12, 7, dice, para evitar que me volviera presumido por mis sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. La versión Reina Valera dice un aguijón. Dice, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces, oiga, rogué al Señor que me lo quitara. Verso 9. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, y dice él, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, en insultos, privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos podrán decir esta mañana? Porque aunque humanamente somos débiles, en Cristo somos fuertes. Alabanzas al nombre de Jesús. 3 veces clamó, Señor, quítame este dolor, quítame esta aflicción. Y yo quiero decirle, hermano, que en muchas oportunidades la respuesta del Señor va a ser que no te va a quitar el dolor, que no va a sanar ese familiar, que no se va a resolver esa situación inmediatamente. Aquí en esta mañana no vamos a orar como dándole órdenes al Señor, diciendo, Señor, tienes que hacer esto, porque Él es soberano y Él obra como Él quiere. Pero aún en medio de esa dificultad, aún en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa situación, Dios se glorifica y dice, no estás solo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, te estará diciendo, aunque no te voy a sanar, voy a estar contigo. Aunque tal vez esa situación va a durar un poco más, tranquilo, yo estoy a tu lado, no estás solo. Y es de esa manera que tenemos que mirar el dolor, el sufrimiento, alabanzas al Señor. Mientras estemos aquí en la tierra, hermano, no podemos cambiar las cosas. Muchas veces pasaremos por diferentes tribulaciones, por diferentes angustias, enfermedades, pérdidas y muchas cosas más que nos producen dolor, lo cual debemos afrontar con valor, sabiendo que el que venció al mundo está con nosotros, que Él prometió estar con nosotros todos los días, no solamente los momentos de felicidad, de gozo, sino todos los días. Y hermano, y aguardemos intacta la esperanza que llegará el momento, y ahora sí, llegará el momento, hermano, donde no habrá más dolor y nos gozaremos ese día con gran alegría. Porque, hermano, finalizo con este versículo, Apocalipsis 21:4, que cuando el Señor entonces nos haya llevado, dice la Biblia que el Señor enjugará toda lágrima, aquellos en aquel lugar donde estaremos. Y dice, el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, oiga bien, no habrá más llanto, no habrá clamor y escucha esto, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Así, mi hermano querido, de que mientras estemos acá pasaremos por todo eso, pero nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza nos alientan esta mañana de que llegará el momento donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Alabanzas al nombre de Jesús. Todo lo contrario, vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Así que hay que perseverar. Hay que perseverar. Pase lo que esté pasando, mi hermano. Mire lo que mire. Observe lo que observe, vea lo que vea. Persevere en Cristo, hermano, porque nos espera algo maravilloso donde el Señor mismo enjugará toda lágrima y todo dolor de nosotros. Qué bueno en esta hora, hermano querido, ahí donde estás, darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias por esta palabra, gracias porque me has recordado que no estoy solo, que estás conmigo, que en medio de la dificultad, del problema, de la necesidad, Señor, tú estás a mi lado y que te sigues glorificando en mi vida, Señor Jesús. Oremos, poderoso y eterno Dios.
Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor Jesús, por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, porque no te has olvidado de mí. Oh Dios, porque aún en medio del dolor, de la dificultad, Señor Jesucristo, puedo oír tu voz que me dice, bástate mi gracia. Aleluya. Bástate mi gracia. Y esa palabra me fortalece en esta hora. Señor Jesús, estoy seguro que no nos dejarás en una dificultad, en una situación que no podamos soportar, sino que juntamente con el dolor, con la situación, vendrá la salida, vendrá el consuelo, vendrá la fortaleza de parte tuya. Ayúdanos, Señor, a perseverar, porque queremos estar ese día delante de tu presencia, donde tú mismo enjugarás toda lágrima y ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, ya no habrá más circunstancias difíciles, porque las primeras cosas pasaron. En tus manos, Señor, estamos, y ayúdanos, Señor Jesucristo. Alabanzas a tu nombre. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Un abrazo donde quiera que estén. Hermano Jairo, gracias por la invitación y bendiciones en el nombre de Jesús.